esos años la iglesia cristiana había crecido en muchos lugares. El cristianismo estaba rompiendo la barrera de las diferencias sociales, idiomáticas y raciales, y se esparcía por todos los lados. Pero el diablo, pues no se sentía bien con ese crecimiento y empezó a sembrar la discordia y el desentendimiento en la iglesia. ¿Con qué propósito? Naturalmente para distraerla en discusiones sin mucho sentido, y de esta manera haciendo que la iglesia se olvidara del cumplimiento de la misión. Eso siempre fue así en aquellos tiempos y en nuestros días también. El punto de discordia se relacionaba en aquellos días con los gentiles que se convertían al cristianismo. Los judíos más conservadores creían que los gentiles, antes de tornarse cristianos, deberían volverse prosélitos judíos a través del rito de la circuncisión. Ya otros no estaban de acuerdo con esa posición y alegaban que los ritos judíos ya habían cumplido su papel con la muerte de Cristo. Entonces se levantó el problema. Unos decían que sí y otros que no. Unos decían que los nuevos gentiles que se convertían al cristianismo deberían ser circuncidados y otros que no. ¿Quién tendría la razón? Seguramente en aquel tiempo también como hoy, unos argumentaban con las escrituras abiertas y los otros también. Delante de esta situación y orientados por el Espíritu Santo, se decidió convocar el primer concilio de la Iglesia para estudiar este asunto, porque así se administra la Iglesia. Cuando hay dos puntos de vista con relación a un asunto, pues la Iglesia se reúne para estudiar y decidir por mayoría qué camino se va a seguir. Como ya hemos visto, la Iglesia de Antioquía en aquellos días era una iglesia unida y misionera. Pero infelizmente llegaron de Jerusalén a Antioquía un grupo de cristianos judíos alborotando la iglesia y bajo el argumento de defender los principios, entre comillas, solo defendían tradiciones y sembraban desunión y discordia. El punto de conflicto era pues el tema de la circuncisión. Ahora, para entender mejor este asunto, tendríamos que regresar al Antiguo Testamento, donde Dios había establecido un pacto con Israel para que fuera su pueblo, lo que diríamos hoy, para que fuera su iglesia. Hoy, para que una persona sea miembro de iglesia necesita ser bautizada, pero en el Antiguo Testamento necesitaba ser circuncidada. Todo varón israelita era judío por haber nacido en Israel, pero solo se hacía miembro del pueblo del pacto, o sea, de la iglesia de Dios, al ser circuncidado. De cierto modo, ellos creían que la circuncisión tenía un poder salvador en sí. Más aún, los extranjeros también podían formar parte del pueblo del pacto, desde el momento que se circuncidasen. Ahora, este no era un capricho humano. Dios mismo lo había ordenado así. Mira lo que dice en Génesis capítulo 17, versículos 9 al 12 y también el versículo 14. Dios también le dijo a Abraham: tú, por tu parte guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, por sus generaciones. Este es el pacto que yo hago con ustedes y que ustedes guardarán, es decir, tú y tu descendencia. Todo varón que haya entre ustedes será circuncidado. Ustedes circuncidarán la carne de su prepucio como señal del pacto entre nosotros. A los 8 días de nacido será circuncidado todo varón que haya entre ustedes, en todas sus generaciones. Lo mismo los nacidos en casa, como los comprados por dinero a cualquier extranjero, y que no sea de su linaje. Todo hombre incircunciso que no haya circuncidado la carne de su prepucio será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. Esto es lo que el Antiguo Testamento decía. El problema es que cuando Jesús vino, el pueblo de Israel no lo recibió, no lo reconoció. El pacto estaba centralizado en Cristo. Todo lo demás eran ritos y ceremonias que apuntaban hacia la venida de Cristo, del Mesías. Pero cuando Jesús llegó, pues ellos no lo recibieron. Peor todavía, en la hora de su muerte, cuando Jesús estaba muriendo, ellos dijeron: no tenemos otro rey sino a César. Entonces, ya que ellos no aceptaron la esencia del pacto que era Cristo, pues Dios levantó un pueblo del pacto espiritual. Ahora la orden ya no era sed circuncidado para ser parte del pueblo de mi pacto, sino el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Pero los judíos no aceptaban eso. Les resultaba difícil entender que la circuncisión
ya no era la expresión de fidelidad de su pueblo, y exigían que todo cristiano se circuncidara para alcanzar la salvación. Confiaban más en el rito que en el propio pacto. Y todo esto a pesar de que en el mismo Antiguo Testamento Dios les había dicho y repetido que no debían caer en el peligro de confiar en el simple rito. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. En este versículo Dios está haciendo claro, no solamente el rito de la circuncisión del prepucio, sino la circuncisión del corazón. Dios quería una entrega del ser entero, pero ellos estaban preocupados apenas en la circuncisión física y nada más. Y era un peligro, y es un peligro hoy, confiar en detalles simples y no estar preocupado en la verdadera entrega del corazón a Dios. Bueno, en la segunda parte de este estudio veremos lo que sucedió en el Concilio de Jerusalén. El concilio empezó con un informe del viaje misionero de Pablo y Bernabé. Recuérdate que el concilio fue convocado para discutir este asunto y ver cuál era el camino que debería seguirse. Este concilio empezó con un informe del viaje misionero de Pablo y Bernabé. Fue el mismo informe que ellos habían dado a la iglesia de Antioquía. Pablo y Bernabé contaron cómo habían predicado el evangelio en la región de Galacia y cómo muchas personas habían aceptado a Cristo sin saber nada sobre los ritos de Israel, simplemente porque habían confiado en Cristo y por su fe habían sido salvos. Pero ahora veamos lo que dice el versículo 5. Recuerda que estamos estudiando el capítulo 15. El versículo dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Te das cuenta que estos creyentes querían añadirle algo al evangelio? Pero si le añades cualquier cosa al evangelio, pues el evangelio deja de ser evangelio y se vuelve un amontonado de ritos y ceremonias. La única manera de acercarse a Jesucristo es por medio de la fe. Todos tenemos que llegar a Cristo por la fe. No hay otra manera. El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto vale para todos. La única pregunta que Dios hará al ser humano en el día final es, ¿aceptaste a mi Hijo como tu Salvador? Dios no va a preguntar, ¿te portaste bien o cumpliste este rito o aquella ceremonia? Los apóstoles y ancianos se habían reunido y hubo mucha discusión aquel día. Fue una reunión tensa, era necesario que se tomara una decisión y Simón Pedro fue el primero en expresarse en cuanto a este asunto. Dice el versículo 7, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Pedro aquí se estaba refiriendo a su encuentro con Cornelio, ¿te acuerdas? Y la opinión de Pedro tenía mucho peso porque era un judío conservador. Pedro era judío de judíos, estricto, apegado al sistema judaico. Todos lo sabían, por tanto, todos le escucharon. Pedro comenzó testificando que los no judíos habían escuchado el evangelio de su propia boca y que habían creído y sido salvos por medio de la gracia de Dios. Y en los versículos 8 y 9 el apóstol Pedro dijo, refiriéndose a los gentiles que habían creído por ocasión del encuentro con Cornelio, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Dijo Pedro que Dios había purificado los corazones de aquella gente en casa de Cornelio participando de algún rito o ceremonia? No, fue por la fe. Es como si Pedro en esta reunión de Jerusalén les hubiera dicho, fui a casa de Cornelio y les presenté el evangelio, ellos creyeron y fueron salvos.
El Espíritu Santo vino sobre ellos tal como había venido anteriormente sobre nosotros en Jerusalén. Sabes, querido, este es el único camino de la salvación. No puedes hacer nada para merecer la salvación. Jesucristo lo hizo todo por ti. Pedro continuó hablando en el versículo 11 y dijo lo siguiente: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Pedro explicó muy bien. Dijo que los judíos serían salvados exactamente como serían salvados los no judíos. Pedro se había salvado porque confiaba en Cristo. Era salvo por la gracia de Dios, y los gentiles también lo serían del mismo modo. Y ahora veamos lo que dice el versículo 12. Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los no judíos. Yo no sé, yo creo que el programa de aquel concilio fue dirigido de una manera extraordinaria. Primero se empezó con el testimonio de Pablo y Bernabé, contando historias de conversiones en el viaje misionero. Después vino la discusión del asunto. Cuando las cosas estaban calientes, las papas estaban calientes, porque pues en la discusión los ánimos se alteran a veces. Ahí nuevamente entraron con más testimonios de Pablo y Bernabé para apaciguar los espíritus. Y qué historias pues tenían Pablo y Bernabé para contar. Eran historias inspiradoras de lo que Dios hacía por los no cristianos para llegar al corazón de ellos y traerlos a los pies de Jesús. Después, el siguiente que se levantó para hablar fue Jacobo. Esta es la tercera parte de nuestro estudio. Ahora, este Jacobo no era el hermano de Juan, ya que el hermano de Juan había muerto como mártir. Eso está registrado en Hechos 12:2. Hay algunas interrogaciones con relación a quién sería este Jacobo que se menciona aquí en el Concilio de Jerusalén. Sabemos que llegó a ser un líder de la iglesia en Jerusalén. Pedro ya lo había mencionado como líder en Hechos capítulo 12, versículos 17. La tradición desde los padres de la iglesia primitiva ha identificado a este hombre como Jacobo, hermano de Jesús, el mismo que escribió la epístola de Santiago. Pues bien, Jacobo se levantó a hablar y resumió lo que pensaba este concilio en Jerusalén. En el versículo 3 está el resumen. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: hermanos, oídme. Parece que después de que Simón Pedro habló y después que Pablo y Bernabé presentaron su informe misionero, hubo un silencio porque nadie tenía aparentemente nada más que decir. Incluso los judaizantes se quedaron callados debido a los informes de Pablo y Bernabé. Contra hechos no hay argumentos. Bueno, cuando Jacobo habló a la multitud ese día, le pidió que escuchara con cuidado, pues lo que tenía que decir era muy importante. Vamos entonces a escuchar a Jacobo. Dicen los versículos 14 y 19. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los no judíos para tomar de ellos pueblo para su nombre. Mi consejo es que no inquieten a los no judíos para que se conviertan a Dios. Jacobo estaba completamente de acuerdo con Pedro. No sería necesario perturbar a los gentiles con el asunto de la circuncisión. Si ellos aceptaban a Jesucristo, era suficiente. Sin embargo, el concilio presentó algunas recomendaciones que se les debería hacer llegar a los nuevos conversos. Esta es la parte 4 de nuestra lección. Se escribió una carta que sería lo que podríamos llamar hoy un voto del concilio. En esta carta se decía que los nuevos cristianos no deberían ser obligados a circuncidarse, pero se les hacía 4 recomendaciones. Ellos debían abstenerse de 4 cosas. Primero, la carne ofrecida en sacrificio a ídolos en rituales paganos y después servida en una fiesta del templo o vendida en el mercado. Los cristianos debían evitar eso. Segundo, el consumo de sangre. Tercero, la carne de animales estrangulados, es decir, cuya sangre no se había drenado. Y cuarto, la inmoralidad sexual en sus diversas formas. En realidad, este llamado decreto apostólico no era un nuevo código de ética cristiana
que excluía a todos los demás relacionados con el Antiguo Testamento. Los apóstoles y ancianos de la Iglesia solo reprodujeron las regulaciones de Levíticos 17 y 18 concernientes a los extranjeros residentes en Israel. En el contexto de Levítico, estas prohibiciones significaban la renuncia al paganismo, a su vida antigua, a su manera antigua de vivir. Todo extranjero que quisiera vivir en Israel tenía que abdicar de las prácticas paganas a las que estaban acostumbrados. Eso en el tiempo de Israel. Así también todo creyente gentil hoy que quisiera unirse a la iglesia tenía que asumir una postura firme contra el paganismo. Llegamos ahora al fin de este estudio hablando de la Carta de Jerusalén. Esta carta fue escrita en nombre de los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Era un documento oficial que reflejaba la primacía de la iglesia de Jerusalén. Jerusalén era lo que podríamos llamar hoy la sede de la asociación o misión. El concilio también decidió designar a 2 delegados, Judas Barsabás y Silas, para que acompañaran a Pablo y a Bernabé hasta Antioquía. Su misión era llevar la carta y confirmar su contenido. La iglesia de Antioquía recibió la carta con gozo y alegría. Ahora me impresiona lo que decía la carta en los versículos 23 al 26. Los apóstoles y los ancianos, a nuestros hermanos no judíos en Antioquía, Siria y Sicilia, reciban nuestros saludos. Hemos sabido que algunos hermanos que estaban con nosotros, a quienes no les dimos ninguna orden, los han perturbado e inquietado a ustedes con sus enseñanzas. Hemos llegado al acuerdo que nos parece bien de elegir a algunos hermanos y enviarlos a ustedes con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo. De este modo, pues, se resolvió, al menos en teoría, la primera división más grave de la iglesia primitiva. ¿Y cómo se resolvió? Enviando delegados y discutiendo el asunto y decidiendo por mayoría lo que tendría que hacerse. Sin embargo, a los cristianos judíos que seguían viviendo según la ley judía, todavía les resultaba sumamente problemático compartir la mesa con los gentiles, a quienes, a efectos prácticos, seguían siendo ritualmente inmundos para los tradicionales judíos. Ellen White, en el libro Hechos de los Apóstoles, página 160, dice: aún los discípulos no estaban todos preparados para aceptar de